Familiares de tropas estadounidenses se preparaban en Kentucky para recibir a sus seres queridos que llegaban del extranjero. El plan era hacerles una recepción y seguidamente esos soldados se reunirían con sus familias y amigos. Al mismo tiempo, en un pequeño aeropuerto canadiense, había restos del avión por todas partes. Una destrucción masiva. Nadie podía haber sobrevivido. Murieron 256 personas. Fue uno de los peores accidentes de aviación de todos los tiempos. Siempre que ocurre un accidente de este tipo hay sospechas inmediatas. Las respuestas se harían esperar. No es bueno para la seguridad tener la causa equivocada de un accidente, ya que había dos teorías totalmente diferentes respecto al accidente. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia es real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Una decisión rápida. El vuelo 1285 de Arrow Air se acercaba al final de un viaje de 10.000 kilómetros desde Egipto a los Estados Unidos. El DC-8 se dirigía a su base en Fort Campbell, haciendo escala en Alemania y en Terranova. A bordo había 8 miembros de la tripulación y 248 pasajeros, la mayoría soldados estadounidenses pertenecientes a la División 101 Aerotransportada, conocida con el sobrenombre de Águilas Aulladoras. Esa división se activó en la Segunda Guerra Mundial. El día D, en la batalla de Normandía, abrieron camino detrás de las líneas alemanas. Con ello se ganaron un lugar en la historia. Creo que todo el que sirve en esa división tiene una lealtad muy especial y se siente muy orgulloso de formar parte de ella. Habían estado en la península del Sinaí 5 meses y medio. Así que seguro que estaban deseando volver a ver a sus amigos y familiares y disfrutar de sus vacaciones. Para trasladar a sus tropas a casa, el ejército había alquilado el vuelo charter de Arrow Air. No era extraño hacer eso en los años 70 y 80. Los gobiernos solían contratar los servicios de aerolíneas comerciales para trasladar a sus tropas. A las 5:30 de la mañana, el Douglas DC-8 aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Gander, en el extremo occidental de Terranova, Canadá. Tenían que repostar en Gander para poder llegar a Fort Campbell, Kentucky. Bueno, chicos, tenemos que repostar, hacer las comprobaciones y volver a estar en el aire en 90 minutos. Recibido. El capitán John Griffin era piloto de Arrow Air desde hacía 4 años. También era instructor de vuelo de la aerolínea. El primer oficial John Connelly estaba en los controles cuando el vuelo 1285 despegó de Gander. Mike Fowler, el ingeniero de vuelo, supervisaba los sistemas mecánicos de la aeronave. Está bien, ¿quieres hacer las comprobaciones exteriores? Mientras los pilotos hacían una serie de comprobaciones de vuelo, el ingeniero de vuelo salió a inspeccionar el exterior del avión. Para comprobar que no hubiera daños en el fuselaje ni en los motores y que tampoco había acumulaciones de hielo en el avión. Los soldados esperaban en el aeropuerto. Algunos incluso compraron recuerdos en las tiendas de regalos. ¿Hay algo? De acuerdo. Recibido. Está bien, 58.817 litros. Sin cambios en pasajeros y cargamento. Peso confirmado. Está bien. Estamos listos. Estaríamos aquí. Rotación de 144 nudos. Sí, está bien.
En el indicador de velocidad hay una marca o señal para recordar a la tripulación la velocidad exacta que deben alcanzar para despegar. Marcador a la derecha. Recibido. Con el reabastecimiento y las comprobaciones realizados, los 248 soldados volvían a embarcar. Supongo que habría un ambiente muy jovial, porque cuando aterrizaron en Gander, sé que algunos fueron a llamar por teléfono a Fort Campbell, a sus familias, para decirles que llegarían en unas horas. Torre de Gander, N950JW. Hemos terminado de repostar y de hacer la preparación de vuelo. Solicitamos pista de despegue 31. N950JW, viento de 290 a 4 nudos, despegue en pista 22. Un cambio de última hora ponía al vuelo de Arrow Air en una pista diferente a la originalmente planificada. 9.900 pies, despegue sur. Estamos listos. Recibido, Gander, pista 22. N950JW, permiso para despegue. Feliz Navidad. Recibido, Torre de Gander. Feliz Navidad para vosotros también. El DC-8 aceleraba a velocidad de despegue. 80 nudos. Comprobado. V1. Rotación. El vuelo 1285 de Arrow Air despegaba del aeropuerto de Gander a las 6:46 de la mañana. Pero tan solo unos segundos después... Está volando como un cerdo. ¿Velocidad positiva? Negativa. Estoy seguro de que los soldados supieron que algo iba mal esos últimos segundos. Cuidado con la altitud. Sube. Vamos, velocidad. Velocidad. Cuidado con los árboles. Sí. Arrow 1285 ha caído, al lado de la pista 22, de 2000 a 4000 pies. En el pequeño aeropuerto de Gander, Terranova, los equipos de emergencia se apresuraban para llegar al lugar del accidente. Está todo lleno de escombros, cuerpos y efectos personales. Miles de litros de combustible alimentaban las inmensas llamaradas. No parecía un avión. Era una masa de metal y combustible ardiendo, de unos 9 metros de altura. ¿Hay algún superviviente? El capitán de la Fuerza Aérea Canadiense, Tom Badcock, fue uno de los primeros en llegar. Como oficial de las fuerzas aéreas, había visto muchos accidentes, pero nunca había visto algo así. Y ver toda aquella devastación y a mis compañeros en trozos en el suelo es algo que no puedo describir con palabras. Muchos de ellos llevaban camisetas que decían: he sobrevivido a Gander, Terranova. Y eso nos pareció particularmente emotivo. Tras horas de búsqueda desesperada entre los restos carbonizados, se hicieron evidentes los peores miedos. El accidente se había cobrado las vidas de las 256 personas que iban a bordo.
La búsqueda de la causa de la catástrofe ya había empezado, pero sería muy controvertida y acabaría con el deceso de la Junta de Seguridad de Aviación canadiense. Para el ejército estadounidense, la colisión del vuelo 1285 en Gander, Terranova, fue una pérdida histórica. Si se analiza la historia de la División 101, aerotransportada de asalto aéreo, incluso en la Segunda Guerra Mundial, esa división nunca había perdido a tantos hombres en un periodo tan corto de tiempo como ese 12 de diciembre de 1985 en Gander. El ejército canadiense estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar del accidente. Controlamos todos los accesos al lugar de la colisión. La Policía Montada de Canadá me pidió identificar un objeto que les pareció extraño. Nunca he visto una caja así. Me preguntaron, ¿tiene algún tipo de connotación química o nuclear? Y yo contesté, no, y no tengo ni idea de lo que es. El hallazgo levantaba sospechas sobre lo que habría llevado a bordo. Evidentemente era posible que el vuelo de Arrow Air llevara a bordo cosas que o no debía llevar o que no formaban parte del cargamento. David McNair era investigador de la Junta de Seguridad de Aviación canadiense. Había trozos de la aeronave por todas partes y nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil encontrar las cosas que necesitábamos encontrar. McNair trabajaba con Peter Bow. Llegaron solo unas horas después del accidente y se encontraron una escena de total devastación. Las imágenes y los olores son siempre desagradables, pero tienes que sobrellevarlo como puedas, forma parte de tu trabajo. La terrible magnitud de la colisión pronto se convirtió en noticia internacional. Tendrá un impacto tremendo en esta división. No es solo un día triste para la División 101 aerotransportada, sino para todo el país. Lloramos la pérdida de estos jóvenes que volvían a pasar las vacaciones con sus familias. Os acompañamos en vuestro sentimiento. Como nación, decimos adiós a unos jóvenes que han muerto sirviendo a su país. Para mí es imposible expresar lo trágico que fue por la pérdida de tantas vidas en un solo accidente aéreo. Los estadounidenses estaban sufriendo muchas pérdidas militares. 2 años antes del accidente de Arrow Air, los Estados Unidos habían perdido bastantes soldados en un ataque suicida en Beirut. Por tanto, esto impactó mucho. Y aunque hoy en día no nos parezca una cifra muy elevada, en aquella época evidentemente sí lo era. Eran muchos soldados, de varias y muy destacadas unidades del ejército estadounidense. Bueno, fue un accidente muy simbólico, aparte del número de víctimas que hubo, claro. Los investigadores interrogaron inmediatamente al personal de tierra de Gander y obtuvieron información muy interesante. Buenos días. ¿Vio al ingeniero de vuelo revisar la aeronave? Pero no descongelaron las alas antes del despegue. Sí, se ha acumulado un poco de hielo. Estamos listos para el despegue. Está bien, gracias. Bueno, nos preocupaba el hielo porque los datos que teníamos indicaban que el avión tenía hielo acumulado. Analizaron los informes meteorológicos de las primeras horas del 12 de diciembre. Fue un día muy frío y había habido lluvia helada. Volaban con pronósticos de tiempo gélido. McNair y Bogue se preguntaban si la tripulación del vuelo 1285 podía haber cometido el grave error de no descongelar el avión. Comprobaron que habían hecho otros aviones esa misma mañana en Gander. Ha habido otros 2 despegues esta mañana. Uno descongeló y el otro no. Vimos que un Boeing 737 que había despegado de allí había acumulado bastante hielo y cabía la posibilidad de que la acumulación o adición de hielo de la aeronave fuera bastante alta.
Pero el otro avión, un VC-10 de British Aerospace, había estado en pista 15 minutos y no había descongelado. Despegó de forma segura. Y despegaron solo con 2 horas de diferencia. El hielo no podía haber sido la única causa de la colisión. N950JW, viento de 290 a 4 nudos, despeguen en pista 22. En busca de otros factores, analizaron el cambio de pista de última hora. Recibido Gander, pista 22. No era la pista que esperaban. Pero rápidamente llegaron a la conclusión de que la pista no tuvo nada que ver con el accidente. La pista 22 es la más larga de Gander, por lo que tenían el máximo margen de rendimiento. Los investigadores examinaron y documentaron el lugar de la colisión para intentar determinar la trayectoria del avión cuando cayó. Era una zona muy boscosa y en su caída chocó contra algunos árboles. Vamos a necesitar fotografías de la parte superior de los árboles y que sean aéreas. Pero lo que más necesitaban era la información de las 2 cajas negras del avión. Podían contener la clave para entender qué había pasado en el vuelo 1285. Pero en cuanto la recuperaron, McNair vio un posible problema. Nos llevamos una gran desilusión al ver que era un grabador de vuelo antiguo, ya que no dan el tipo de información que los investigadores necesitamos. Las enviaremos a Ottawa a ver si nos dicen algo. Estos antiguos grabadores graban datos en una película de rotación lenta de acero inoxidable. Aunque la lámina es resistente al fuego, solo puede grabar 4 parámetros de vuelo, la velocidad y la altitud. Los nuevos grabadores digitales pueden grabar cientos de parámetros. Lo único que podían hacer era enviar las cajas negras al centro de análisis de grabaciones de vuelo y esperar lo mejor. La investigación había empezado hacía solo unas horas, pero daba un drástico giro. Un consulado estadounidense del extranjero recibía una llamada en la que le comunicaban la autoría del accidente. La persona que llamó dijo que era obra de la Yihad Islámica, una rama de Hezbollah. Si había un grupo terrorista que operara en Oriente Medio en esa época y que tuviera la intención y capacidad de atentar contra tropas estadounidenses, era Hezbollah. La llamada abría la posibilidad de que una bomba terrorista hubiera derribado al vuelo 1285. Había grandes tensiones en el mundo en esa época. Y el que un avión lleno de soldados estadounidenses se estrellara iba a hacer surgir muchas cuestiones. McNair envió trozos de los restos a los laboratorios de la Policía Montada de Canadá para confirmar si había residuos de bomba. El equipo buscaba pruebas de que el vuelo 1285 había explotado antes de tocar tierra. Buscaron restos entre la pista y el punto de impacto. Si el avión había explotado antes de chocar contra los árboles, tendría que haberse desprendido alguna parte del avión y la habríamos encontrado, pero no encontramos nada, nada en absoluto. Así que estábamos bastante seguros de que el avión había alcanzado los árboles, el primer impacto intacto. Algo parecido ocurrió cuando llegaron los resultados de las pruebas de la Policía Montada de Canadá. No habían encontrado restos de ninguna bomba y tanto las autoridades estadounidenses como las canadienses sugerían que la reivindicación de responsabilidad islámica podía ser falsa. Una de las cosas que evidentemente beneficia a las organizaciones terroristas es extender el rumor de una responsabilidad operacional para mejorar la reputación de su organización y para infundir aún más miedo. Así que fue difícil separar la realidad de la ficción. Con el terrorismo cada vez más lejos, las investigaciones siguieron centrándose en el rendimiento del avión. 35 pies, 15 centímetros. Grado de declinación 4,5. El avión había chocado con algunos árboles a casi 1 kilómetro del final de la pista y pudimos ver un patrón muy distintivo en los árboles.
Utilizando fotografías del lugar del accidente, los investigadores determinaron la altura de 378 árboles para confirmar la posición exacta del DC-9 cuando cayó. El avión no volaba nivelado y adquirió una alta inclinación de morro en relación a los árboles. Gracias a la fotogrametría determinamos que el avión había excedido su ángulo de pérdida, así que había entrado en pérdida y descendió muy rápidamente. La posición de la parte delantera del avión impidió que adquiriera la elevación necesaria para mantenerse en el aire. Los investigadores no podían explicar por qué la aeronave volaba con un ángulo tan extremo. Una pista sobre qué estaban haciendo los pilotos provino de los restos de la cabina de mando, el indicador de velocidad. Mira esto. Indicaba que la tripulación había fijado una velocidad de despegue de 144 nudos y que el avión había alcanzado una velocidad de al menos 165 nudos. Marcador a la derecha. Recibido. Los investigadores esperaban obtener información más clara de los últimos momentos de los pilotos con la grabadora de voz de la cabina de mando. Pero se llevaron una desilusión. Parece que no grabó nada de la cabina de mando. El grabador de cabina no funcionaba bien. No grabó ninguna de las conversaciones de la tripulación. Sin grabaciones de audio de cabina no sabíamos qué estaba haciendo la tripulación exactamente ni a qué se enfrentaban. Ahora sus esperanzas estaban en el grabador de datos de vuelo. Incluso este rudimentario grabador habría captado alguna señal que indicara a qué velocidad rotaron, qué luces de emergencia vieron si es que vieron alguna, cuál fue su reacción, y todas esas cosas son tremendamente útiles. Pero no resultó mucho más útil que el grabador de voz de cabina. El grabador del vuelo de Arrow Air era extremadamente limitado. Solo pudimos determinar la velocidad, la altitud y la dirección de la aeronave. No había indicación alguna de la potencia de motor, del ángulo de inclinación ni del ángulo de cabeceo. El grabador de datos de vuelo indicó a los investigadores que el vuelo 1285 de Arrow Air inició el despegue y aumentó su velocidad a 167 nudos. El despegue tuvo lugar 51 segundos después de empezar a rodar. 2 segundos después, la velocidad empezó a descender. Vamos, velocidad. Velocidad. La velocidad descendió muy rápido, por lo que sabíamos que el avión iba por debajo de la velocidad de vuelo normal. Eso es lo único que nos confirmó el grabador. No dice prácticamente nada. Pero un análisis más exhaustivo de los datos de vuelo reveló una pista que podía ser muy importante. La distancia necesaria para alcanzar velocidad de despegue fue mayor que la que los pilotos habían fijado. Analizamos las distancias de aceleración y eran más largas que lo que esperábamos. 4.300 pies, 100 nudos. 6.300 pies, 144 nudos. Debería haber despegado antes. El equipo de investigación descubrió que el despegue se produjo unos 4 segundos después o más de 1000 pies más adelante de lo debido. 8.000 pies, 167 nudos. 1000 pies de más para despegar. ¿Por qué tardaron tanto? V1. Rotación. Se pusieron a máxima potencia y deberían haber rotado antes para que el despegue hubiera sido más fácil. La mayor duración del despegue apoyaba la teoría original de que el hielo de las alas había influido en la colisión. Pero los investigadores sabían que no había sido lo único. El hielo no es lo único que influyó. Los accidentes no solo se producen por una causa, sino por varias causas. Para averiguar qué, aparte del hielo de las alas, había causado el accidente, la Junta de Seguridad de Aviación canadiense centró su atención en los alerones del avión. Para el DC-8, el ángulo óptimo de alerón para despegue es de 18 grados.
Parece que los alerones estaban en posición. Después de mucho trabajo pudimos determinar con cierta certeza dónde estaban los alerones y creemos que estaban en posición de despegue normal. Se preguntaban si el hielo más la pérdida de empuje de motores habían hecho que el avión entrara en pérdida. Los motores fueron enviados a la Junta de Seguridad de Aviación canadiense en Ottawa para ser analizados en profundidad. Se pudieron recuperar todos los motores y supimos de inmediato que todos ellos habían sufrido daños rotacionales. Se encontraron restos de madera en el interior de las 4 turbinas. Una gran cantidad de restos de árboles significaba que el motor estaba funcionando cuando chocaron contra la vegetación. Las pruebas indicaban que el DC-8 fue configurado correctamente para su despegue y que los motores funcionaban perfectamente. Entonces, ¿por qué el vuelo 1285 retrasó su despegue? El equipo de investigación se centró en el peso de la aeronave. 4.590 kilos de combustible, sin cambios en pasajeros y cargamento. Habían supuesto que cada pasajero y cada pieza de equipaje pesaría 77 kilos. Ese peso medio, 77 kilos, coincide con el peso estimado de los pasajeros de los protocolos de Arrow Air. Como piloto he trasladado a muchas tropas militares y me parecía muy extraño, así que nos centramos de inmediato en ese aspecto de la investigación. Buenos días, tengo un formulario de personal para rellenar. Haciendo caso a su corazonada, McNair haría pronto un descubrimiento crucial. Los vuelos comerciales regulares tienen una mezcla de pasajeros, hombres, mujeres, niños, así que no hay una media de peso única. Pero este no era un vuelo comercial regular. Los 256 pasajeros eran adultos y casi todos hombres grandes. Solicitamos los datos médicos de los pasajeros para saber cuál había sido su peso en el último reconocimiento médico que se hicieron. Yo personalmente suelo pesar 79 kilos, pero con todo el equipo encima, o el equipaje de mano, creo que con el equipaje de mano pesaría unos 90 kilos o más. Calculamos que un peso más realista habría sido unos 100 kilos por pasajero. Eso incluiría al pasajero, todo lo que llevara con él, y el equipo también. Con los nuevos cálculos, el peso de los pasajeros superaría los 24.545 kilos, 5.454 kilos más que el peso que quedó grabado en la hoja de carga. Menuda diferencia. Pero el avión había estado volando con ese peso toda la noche. Había despegado del Cairo y luego de Colonia sin ningún problema. Puede que el hielo que se acumulara en el avión en Gander fuera el problema. Se puede despegar con más peso de lo normal y si no hay otros factores a tener en cuenta no supone ningún problema. Pero si hay factores como hielo, entonces hay un problema muy serio. El equipo de investigación sospechaba que había sido la combinación de hielo y sobrepeso lo que había impedido que el DC-8 se mantuviera en el aire. Está bien, tiene que ser eso. El hielo y el peso. Teníamos base científica para afirmar que el avión debió haber volado, pero no lo hizo. Y creíamos que no había volado por dos potentes razones. Una, el peso, y la otra puede que incluso más potente, la cantidad de hielo que se acumuló en el avión. Pero solo podían teorizar. Nadie en Gander había visto hielo en las alas. Era imposible saber cuánto había. Ese era el problema. McNair y Bogue debían hacer frente a la situación. Algunos de sus compañeros en la Junta de Seguridad de Aviación canadiense tenían dudas acerca de los hallazgos. Entre ellos, el miembro de la Junta y experto en aviación, Les Filotas. Bueno, en cuanto empecé a mirar el informe, hojeé rápido algunas partes y fui directamente a la parte de mi especialidad técnica, la parte del grabador de datos de vuelo. Y en cuanto empecé a leer pensé, aquí hay algo muy raro. Filotas empezó a preguntar de inmediato cómo el avión había experimentado reducción de ascenso y se había estrellado nada más despegar. Hice algunos cálculos que me confirmaron que para alcanzar una deceleración así hay que perder no 1, 2 o 3 motores, sino los 4, y fue sorprendente averiguar algo así tan rápido. Cuidado con la altitud. Sube. Vamos, velocidad.
Dijeron textualmente que el avión había quedado destrozado por las llamas del combustible. Los primeros informes y todo el mundo que se encontraba en la zona hablaban de una enorme explosión y de una nube de humo. Vi esa cosa acercándose cuando iba en mi camión y vi que tenía como una llamarada en la parte inferior. 2 camioneros que iban por la carretera estuvieron prácticamente debajo del avión de Arrow Air y los 2 decían haber visto fuego en la parte derecha. Oficiales del ejército estadounidense negaban que hubiera habido cargo no denunciado o clasificado a bordo del vuelo 1285 de Arrow Air, pero Philotas tenía razones para dudar de esa afirmación. Cuando el equipo de la flota se cargó en el avión había algunas cajas grandes. Lo que hubiera o no hubiera en ellas no lo sabemos. No había manifiesto de carga y fue otra controvertida cuestión que nunca se pudo aclarar. No se había prestado demasiada atención a los procedimientos de seguridad y bueno, era una época diferente, pero creo que la falta de seguridad en el Cairo, en el aeropuerto, cuando los soldados embarcaron en el vuelo de Arrow Air para su viaje de regreso, creo que a cualquiera le hubiera parecido sorprendente, incluso para aquella época, y es algo que hoy en día nunca se habría permitido. Philotas se unía a los que especulaban con que el vuelo 1285 de Arrow Air había sido víctima de un ataque terrorista. ¿Había sido Hezbollah? ¿Habría tenido alguna conexión europea? Y la gran pregunta que siempre estuvo en la mente del gobierno y las autoridades norteamericanas era, ¿tendrá algo que ver con la Guerra Fría? ¿Estarán los soviéticos implicados? En la declaración que está a punto de realizar, ¿jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Algunos se preguntaban si el vuelo 1285 de Arrow Air estaba en el centro del escándalo internacional más grande de todos los tiempos, la trama estadounidense de suministrar armamento a Irán a cambio de rehenes estadounidenses. Arrow Air era una de las aerolíneas que había participado en una operación secreta que se había llevado a cabo durante la presidencia de Reagan, dirigida por el famoso coronel Ollie North. El Iran Gate fue una operación secreta muy peculiar. No había ninguna capa fina de hielo en las alas. Philotas recurrió a las pruebas fotográficas para demostrar su teoría. Mi compañero se trasladó a Gander y fue al laboratorio fotográfico de la Policía Montada de Canadá, donde tenían miles de fotografías del lugar del accidente. Y muchas de las fotos parecían indicar que había habido algún tipo de explosión a bordo. Era como si cogieras un trozo de papel de aluminio y metieras el dedo en él. Se adaptaría a él de dentro hacia afuera y sería fácil saber la posición del dedo en el papel. Philotas empezó a sospechar aún más cuando supo que un investigador independiente contratado por Arrow Air había estudiado la posibilidad de una explosión a bordo. Analizó todo minuciosamente y descubrió que en el motor número 3, que es el motor interior del lado derecho, algunas de las guías de entrada, 3 de ellas y consecutivas, tenían abolladuras en el extremo y una de ellas tenía pintura roja también. Dicho investigador llegó a la conclusión de que pudo haber una explosión en pleno vuelo. Y que los daños y las marcas de pintura del interior del motor podían haber sido causados por los restos de una explosión en el fuselaje principal. Otra información clave para Philotas provino de la autopsia de algunas de las 256 víctimas. Las autopsias indicaban que se habían encontrado niveles extremadamente altos de monóxido de carbono en la sangre. Por tanto, si tenían productos de combustión en los pulmones, lo lógico es que debieron inhalar algunos productos de combustión antes de la colisión. Con todas estas pruebas, Philotas y sus compañeros tenían una idea clara de lo que había ocurrido. ¿Qué diablos ha sido eso? Hay humo en la cabina de mando. Pero los investigadores principales Magner y Bogue mantenían que las teorías de sabotaje no eran más que distracciones sensacionalistas. No había indicaciones de terrorismo, pero había muchas indicaciones de que había habido un problema de rendimiento y de congelación del avión.
Magner y Bogue decidieron terminar con todas las especulaciones demostrando su teoría de que el hielo y el sobrepeso era lo que había provocado el accidente del vuelo 1285. Está bien, ¿quieres hacer las comprobaciones exteriores? Antes de mediados de los años 80 se sabía muy poco acerca del impacto aerodinámico de la acumulación de finas capas de hielo. Era probable que el ingeniero de vuelo que inspeccionó la aeronave solo buscara grandes acumulaciones de hielo que hicieran al avión significativamente más pesado, pero no finas capas en la parte superior de las alas. Como parte de la investigación estudiamos los efectos del hielo en la aeronave. Las pruebas que se llevaron a cabo en un túnel aerodinámico revelaron que incluso una pequeña contaminación de hielo podía reducir de forma significativa la elevación de las alas. Una pequeña cantidad del tamaño del papel de lija. Ese tipo de superficie puede afectar mucho a una aeronave grande. Y eso a mí me sorprendió bastante. El equipo realizó más pruebas en un simulador de vuelos. Básicamente reprogramamos el simulador para que degradara el rendimiento y poder simular la presencia de hielo. V1. Rotación. Todos los intentos de hacer volar el simulador con los mismos parámetros que el vuelo 1285 terminaron de la misma forma, entrando en pérdida y estrellándose. Está bien. Vamos a intentarlo ahora con 4.545 kilos menos. Con las pruebas del simulador nos dimos cuenta de que con el hielo, que degrada las características de elevación, era difícil hacer un vuelo normal y se podía perder fácilmente el control del avión. Está volando fatal. ¿Velocidad positiva? Negativa. A máxima potencia. Los pilotos debieron ver que el avión no ascendía lo suficientemente rápido. Cuidado con la altitud. Sube. Vamos, velocidad. ¡Velocidad! Cuidado con los árboles. Connelly, el primer oficial, enderezó el morro para intentar que el avión se elevara. Pero no se dio cuenta de que así estaba sellando su destino. El DC-8 estaba a punto de entrar en pérdida. Elevar el morro solo empeoró las cosas. Habían calculado mal el peso del avión. Su elevación también se vio afectada por la acumulación de hielo. Una combinación fatal. Si eliminamos uno de los factores, si eliminamos el hielo y nos quedamos con el sobrepeso, quizás no se habría producido el accidente. Si eliminamos el sobrepeso y nos quedamos con el hielo, quizás no se habría producido el accidente. Pero con la combinación de los dos, el accidente era inevitable. En cuanto a las sospechosas marcas de pintura encontradas en el interior del motor, Magner determinó que provenían de una excavadora que se había utilizado para limpiar escombros en el lugar del accidente. Por otra parte, la extrema intensidad del fuego podía haber causado los altos niveles de monóxido de carbono en la sangre de las víctimas. E incluso las declaraciones de los camioneros de las llamas antes del impacto podían ser explicadas. Si un avión vuela con un ángulo de ataque alto y entra en pérdida, a menudo hay llamas en el motor por el compresor. En cuanto a la posibilidad de un ataque terrorista tan complejo y atrevido, había dudas significativas. ¿Podría tratarse de un ataque terrorista? Sí. Pero ¿podían haber organizado un ataque así en esas circunstancias? Parecía poco probable, pero entraba dentro de los márgenes de lo posible. Hubo mucha controversia que tuvimos que dejar de lado para poder seguir con nuestro trabajo. Porque la investigación no puede ser emocional, es científica, así que nos tuvimos que ceñir a la ciencia. No había ninguna prueba de otra explosión, solo teníamos pruebas de una explosión causada por impacto y la desintegración del avión. Magner creía que su conclusión daría un mensaje de alerta a toda la industria aeronáutica. Mucha gente creía que una fina capa de hielo sobre un ala de avión no puede tener un gran efecto, pero sí lo tiene. Tras casi 3 años de meticulosos estudios e investigaciones, la Junta de Seguridad de Aviación canadiense tenía preparado su informe.
Pero en lugar de dar respuestas y evitar accidentes similares, provocó una gran controversia. La teoría del hielo era totalmente errónea. Los investigadores de la Junta de Seguridad de Aviación canadiense tenían un convincente informe que explicaba la compleja causa del accidente del vuelo 1285. Yo esperaba, como todos los investigadores, que cuando se hiciera público el informe final, diera un mensaje de seguridad y fuera aceptado. Pero 4 de los 9 miembros de la Junta no estaban de acuerdo con la conclusión del informe. Esta investigación parece ser una tapadera. Es imposible que el hielo fuera la causa. Los investigadores de accidentes aéreos siempre están sometidos a mucha presión para dar con la respuesta que la gente quiere. Y a veces, dependiendo de la intensidad de esa presión, los informes de investigación pueden ser muy poco satisfactorios. Los que discrepaban hicieron algo inaudito al elaborar un informe de minoría en el que se citaba una explosión a bordo como causa. Fue muy difícil elaborar ese informe discrepante. Tuvimos un tiempo muy limitado e incluso se intentó suprimir. A mí me llegaron a preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres intentar conservar tu trabajo o quieres llegar al fondo del asunto de este accidente? Y mi respuesta fue, bueno, quiero conservar mi trabajo llegando al fondo del asunto. Era muy insólito tener un informe discrepante con fotografías. No me parecía lógico. La verdad es que no entiendo por qué se hizo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue su base científica? No hubo ninguna base científica. Muy bien, mira. La transferencia de pintura no significa nada. Las muestras de sangre de la tripulación no significan nada. Por tanto, no hay pruebas de terrorismo. Esto no demuestra nada. En este caso particular, la situación no era normal porque teníamos un informe de mayoría y otro informe de minoría, que eran tremendamente divergentes y que daban versiones muy diferentes de lo que había provocado el accidente. Creo que debió ser muy duro para los familiares y amigos no poder dar por zanjado el asunto. No había causa definitiva del accidente. Si yo hubiera sido uno de los familiares, habría tenido muchas preguntas también. Pero el 10 de marzo de 1989, mientras seguía la controversia, apareció la trágica prueba de que el mensaje de McNair y Bogue se había ignorado. En Dryden, Ontario, en pleno invierno, la tripulación de un Fokker F-28 decidía no descongelar. Solo unos segundos después del despegue, el avión no pudo alcanzar suficiente elevación para seguir volando. El accidente fue casi idéntico al del vuelo 1285 de Arrow Air. El avión chocó contra unos árboles y después se explotó porque se estrelló lleno de combustible. La colisión acabó con la vida de 24 de las 69 personas que iban a bordo. En Dryden estaba muy claro que el hielo o la nieve habían sido una de las causas. Si el aviso de los investigadores no se hubiera ignorado, la tragedia de Dryden se podría haber evitado. El hecho de que hubiera tanta controversia alrededor de la investigación fue muy desafortunado porque se acabó ignorando el mensaje de seguridad. Aviones como el DC-8 son muy vulnerables a la contaminación de hielo. Y ese mensaje se perdió por la controversia y la teoría de la bomba. Pero los que apoyaban la teoría de la bomba seguían convencidos de ello. No es bueno para la seguridad tener la causa equivocada de un accidente. El verdadero mensaje de seguridad es que hay que averiguar la verdad, y la verdad y los hechos de este accidente nunca se pudieron determinar con precisión. La controversia en esta investigación supuso el final de la Junta de Seguridad de Aviación canadiense. Fue eliminada y sustituida por una agencia nueva y mejor regulada. Aprendimos una lección. Costó la vida de mucha gente, y esa lección no se extendió, y eso hizo que se perdieran más vidas, y para mí eso es lo más triste. Personalmente, si no tuviera todas las respuestas y hubiera perdido a alguien en ese terrible accidente, no habría quedado satisfecho. Es muy duro no saber cuando has perdido a alguien cercano a ti. En esos casos,
Todos queremos saber.